Todos, bienvenidos a este live que siempre hacemos todos los jueves con el abogado Javier Montano Miranda, mi abogado de inmigración, y que yo te lo doy a ti, te transmito esta información para que él te ayude a resolver tus dudas. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es importantísimo y es ¿qué debes hacer cuando tramitas tu asilo político con un notario o con un paralegal? Eso pasa muchísimas veces, así que hoy vamos a hablar con el abogado Javier Montano Miranda para que así tengas, pues, más allá de la opinión de tu notario, de tu paralegal, una opinión de un abogado. Y ese es el abogado Javier Montano Miranda. ¿Ok? Hoy vamos a tener un live súper interesante porque vamos a conversar sobre asilo político, que estoy súper seguro es un tema que le importa a muchísimos de ustedes. Así que vayan aquí conectándose, vayan interactuando, vayan diciéndome desde qué parte de Estados Unidos o del mundo nos siguen, que siempre me gusta saber eso, mientras recibimos al abogado Javier Montano Miranda. ¿Ok? Aquí veo que se han conectado varias personas que van entrando. Vamos a invitar al abogado Javier Montano Miranda para que se nos una y así podamos nosotros darle comienzo a este live interactivo, que al final lo que queremos es educar. ¿Ok? Vamos a invitar al abogado aquí. Aquí está el abogado Javier. Para muchos de ustedes y es ¿qué debo hacer cuando tramito mi asilo con un abogado o con un notario? ¿Ok? Eh, Javier, ¿cómo estás? Estimado, ¿cómo estás, Luis Moros? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Muy contento. Bueno, como siempre, una semana muy ocupada, pero gracias a Dios con mucho trabajo y bueno, y aprendiendo todos los días los temas migratorios. Claro, claro, claro. Mira, hoy vamos a tener un tema que es súper interesante y es qué debemos hacer cuando pues tramitamos nuestro asilo con un notario, con un paralegal. Eh, Eh, Primero, yo quiero, bueno, comenzar creo que es con la pregunta más difícil, pero te la quiero hacer y es ¿cuáles son las consecuencias de tramitar un asilo con un notario o con un paralegal y cuál es la diferencia entre hacerlo con ellos y hacerlo con un abogado? bueno, la diferencia es abismal, porque legalmente hablando, una persona que no es abogado no puede dar consejo legal. Y eso es tajante. No hay, no hay, no hay un margen de error en este tipo de sentido, o tienes licencia o no tienes licencia. Entonces, si tienes licencia, puedes dar consejo legal. Si no tienes licencia, de hecho, estás cometiendo un crimen. Esta es una ofensa criminal. Pero lamentablemente el tema, sobre todo el migratorio, es un tema que se ha diluido tanto y la gente piensa que nos basamos mucho en lo que debería, en el deber ser y en el sentido común y todo eso, y pues mucha gente se anima a hacer pues lo que se llama UPL o Unauthorized Practice, o la práctica no autorizada de ley. Pero la diferencia es abismal. Es como si tú me preguntas qué diferencia hay entre operarse con un doctor y una persona que vio 2 videos de YouTube y tiene un tenedor y quiere hacerte una operación de corazón abierto. Pues bueno, esa es la diferencia. Claro, pero hay mucha gente que, bueno, por temas económicos o por desconocimiento o por desesperación, acude a un paralegal o a un notario o personas que vienen de nuestros países y no saben en el momento distinguir que un paralegal no tiene el mismo poder que un abogado, porque pasa. Sí. Eh, Ponte que, bueno, ya yo decidí tramitar mi asilo con esta persona, ¿qué debo Sí. hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, lo primero que debes de hacer es, número uno, pedir el expediente, no a la persona. Yo no se lo, bueno, si quieres pedirlo a la persona está bien, pero yo se lo pediría al Departamento de Inmigración. ¿Y Es lo primero que tenemos cómo que hago hacer. eso? ¿Cómo hago eso? Hay un proceso por medio de un FOIA, Freedom of Information Act, donde tú le puedes solicitar al Departamento de Inmigración, específicamente a la oficina que tiene tu expediente, que te envíe la información que ellos tienen de ti. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nosotros estamos viendo que muchas personas que hicieron sus procesos con no abogados no saben exactamente qué fue lo que se sometió. De hecho, muchas veces cuando nosotros pedimos este expediente, vemos que tienen historias de otras personas. O sea, y sí, tienen relatos de otras personas, no tienen el material que supuestamente debieron de haber ingresado. Entonces,
es sumamente peligroso porque acuérdate que cuando tenemos una entrevista de asilo, esa es nuestra oportunidad de presentar nuestro caso ante el Departamento de Inmigración. Entonces, imagínate que tú vas a esa entrevista que has esperado por una década y vas con tu testimonio preparado y vas con como debes de ir, pero cuando llegas te das cuenta que lo que tiene el oficial enfrente que va a revisar no es lo que tú sometiste. Entonces, eso es catastrófico. Eso es lo primero, pedir el expediente. Y segundo, en mi opinión, debes de consultar a un abogado para ver si realmente tenía las bases de calificar un asilo, porque recordemos que, sobre todo con paralegales y notarios, eres de Venezuela, asilo, eres de Colombia, asilo. O sea, es como el as bajo la manga que todo el mundo ofrece, pero recordemos que el asilo debe de ser el último recurso que debes de someter. Cuando no hay nada más y tienes un miedo fundado en raza, religión, nacionalidad, opinión política, orientación o participación en un grupo social determinado, es cuando tú calificas un asilo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que entras a Estados Unidos y ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito un permiso de trabajo, asilo. O eres de Venezuela, asilo. Eres de Colombia, asilo. O sea, se ha diluido demasiado este beneficio. ¿Y cuál es el problema de esto? Que recuerda que la primera instancia es una entrevista de asilo que no es adversarial, es una entrevista donde tú vas a platicar con un oficial. Dependiendo de esa entrevista, es de que tú vas a acabar en la siguiente instancia en frente de un juez de inmigración ya en proceso de deportación. Wow. Entonces, por eso es tan importante tener esa visión y ser proactivo y decir, si voy a aplicar a este beneficio que me puede poner enfrente de un juez de inmigración, voy a hacerlo con una persona que esté capacitada para eso. Entonces, pide el expediente, contrata un abogado, el que sea, pero que sea abogado de inmigración y que te diga si tiene las bases para pedir, si tenías las bases para pedir un asilo o no las tenías. Y si no las tenías, buscar alternativas para saltar a otro beneficio migratorio. Y antes de hacerte la pregunta, quiero, bueno, que la gente aquí interactúe y haga sus preguntas. Sé que han habido varias desde que tú entraste y las voy a estar leyendo poco a poco, así que mientras vamos hablando, vayan escribiéndolas y yo con mucho gusto las leo luego. Y Con mucho también, gusto. bueno, De hecho, quiero hacer un comentario, algo que dijiste hace un momento. Por temas, me imagino que de cultura, muchas veces confundimos la palabra notario o lo que significa un notario en Estados Unidos a lo que significa un notario, por ejemplo, en ok, México. Por ejemplo, en México tienes que ser abogado, tienes que tener cierto tipo de años de experiencia, necesitas una licencia. aquí no. Aquí necesitas una licencia para ser notario, pero la licencia, lo que estás haciendo, tus funciones, en realidad, lo que tú estás haciendo es de que estás, por ejemplo, ratificando una firma o estás oficiando un matrimonio, pero las funciones de un notario no son las de un abogado. Las funciones de un notario no son de dar consejo legal, eso lo hace un abogado, pero muchas veces por el término confundimos al notario, entonces es abogado. No, en No, Estados Unidos, de hecho, la gran mayoría de los abogados no son notarios. ok. Pero a contrario censo, y a contrario, la gran mayoría de los notarios no son abogados, ¿no? No, y es importante hacer esa distinción y gracias Javier por hacerlo. Lo que te quería preguntar es, a medida que la gente se va uniendo, y bueno, les invito a que compartan el live para que la gente se eduque también con ustedes, eh, ¿cómo, ¿cómo yo verifico que enviaron mi caso? Porque si, por ejemplo, pues yo pido, desconfío de lo que allí colocaron, porque yo he conocido gente que han pasado 8 o 9 años y tú le preguntas qué colocaron en su expediente y no sabe y no lo ha leído nunca. ¿Cómo yo puedo verificar si mi paralegal, si mi notario, si la persona que me lo hizo en realidad terminó enviando el caso? Porque una cosa es redactarlo y otra cosa es enviarlo. Sí, el recibo de la solicitud con tu nombre. Nosotros muchas veces le preguntamos a las personas, bueno, ¿aplicaste un asilo? Sí, apliqué hace 4 años. Y bueno, muéstrame el recibo. No, no lo tengo, lo tiene mi paralegal. Imagínate. Yo cómo sé que esa solicitud realmente entró. Tenemos que empezar bajo la idea de que no estoy diciendo que los notarios sean malos o que los paralegales sean malos, no, pero las funciones que hacen son limitadas.
y lamentablemente no tienen la responsabilidad ética que tiene un abogado. Y te voy a poner un ejemplo. A mí mi licencia depende de no solamente de mis conocimientos legales, sino también éticos y profesionales. Un notario, no. Un notario puede mal aconsejarte y después se puede lavar las manos y decir, bueno, lo barato sale caro, conmigo no. Uno puede ir tras la licencia de un abogado. Entonces, lo primero que debemos de hacer es preguntar si tiene un recibo. Y un recibo con tu nombre, esa es otra. Porque muchas veces también vemos que un recibo, y de hecho los recibos iniciales de las aplicaciones de asilo es un papel bastante raro y de hecho parece un papel, bueno, ahora ya están emitiendo un papel un poquito más normal, pero anteriormente era un papel casi transparente Ok. y costaba un poquito de trabajo leerlo. Y muchas veces estaba con ese papel, con ese recibo, pero no era recibo de ellos. Entonces, Wow. imagínate. No, no, es que las historias de terror que nosotros hemos visto en mi oficina por trabajos de notarios o paralegales, la verdad son realmente espeluznantes. Y cuando estás hablando de un paralegal, es una persona que por definición está trabajando bajo un abogado. Entonces, si tú ves en la calle, somos paralegales, ¿bajo qué abogado estás Pero, trabajando? pero hay, pero hay firmas, o sea, hay compañías que crean donde son paralegales, pero no hay ningún abogado supervisando. Exacto, y de hecho nosotros vemos curso para paralegal. Bueno, si puedes tener un título, un curso de paralegal, seminario para paralegal, pero vas a necesitar trabajar bajo un abogado, por definición. Y no puedes dar consejo legal. Lo mismo con los notarios, no van a dar consejo legal. De hecho, a mí me da risa cuando yo veo de repente una persona dando un consejo legal y ponen, no somos abogados, pero están dando consejo legal. Sí, O sea, colocar ese disclaimer no te hace pues exento no de te, consecuencias. para nada. O sea, y aparte dicen, la primera consulta es gratis. ¿Qué consulta? No puedes dar consultas. O sea, estamos hablando de que cuando tú das una consulta legal y no eres abogado y te haces pasar por un abogado, que eso es peor, estás cometiendo un delito. Ahora, Ahora, ujú. continúa. No, ahora, cuando lamentablemente no son actividades que muchas veces son que acaban en cuestiones criminales. O sea, es Ah, muy raro ver que la fiscalía vaya atrás de unas personas, pero la barra de abogados lo que hace primeramente es les envía una carta para legal al notario para que se defienda, para decir, bueno, hay una persona que se está quejando de ti y dice que le dice un consejo legal, entonces esa persona tiene la oportunidad de contestar y si determinan que está haciendo UPL, Unauthorized Practice of Law, van a decir que tiene que dejar de hacer esas actividades y si no deja de hacerlas, puede pedirle a un juez, pero es un juez civil, no es un juez criminal, un juez civil que confesa. emite un injunction primero para decirle que no puede seguir haciendo, es ordenar que no puede seguir haciendo esas actividades y si violan ese injunction, entonces pueden ir a la cárcel por desacato a una orden de un juez. Pero es un proceso largo, pero todo empieza quejándonos. O sea, nosotros, de hecho, yo acabo de tener un caso ahorita donde una persona, el paralegal que le hizo el parol a un beneficiario, le cobró, te juro que le cobró casi 5 veces lo que le cobra un abogado, pero esta persona se puso como el sponsor de la petición. O sea, recuérdate que el parol requiere de un Sí, sponsor que claro. está diciendo que financieramente hablando se está responsabilizando por la persona que vive en los Estados Unidos. Bueno, este señor le cobró por ser el sponsor Y por el trámite. y por el trámite. Y no solo eso, cuando le piden un requerimiento de evidencia, porque aparte lo hicieron mal, el señor le dijo, no, yo te aconsejo que lo retiremos. Ya después que le Entonces, había cobrado. claro, pero eso, imagínate, ya lo había cobrado, entonces, pues te quedaste con el dinero y retiraste la solicitud Y la persona y, se queda sin y la efecto. persona se quedó afuera porque retiraste la solicitud. O sea, es de verdad, muchas veces estás hablando con casi actividades casi de la mafia, literalmente. Y, No todos, y quiero aclarar, hay gente que tiene muy buena intención y hay gente que es espectacular, pero lamentablemente
sea buen consejo legal o mal consejo legal, si viene de un paralegal, no es apropiado. Total, total. Y quería preguntarte, ya que estamos hablando de los notarios y paralegales, pero ¿qué pasa? Y esto yo lo sé, pero me gustaría que tú lo explicaras. ¿Cómo hago yo si, bueno, no, yo contrato un abogado y resulta que después, a las 2 semanas que yo hablé con mi abogado y que está ahora tomando mi caso, recibo un rumor de que ese abogado no es tan bien conocido, no tiene tan buena reputación? ¿Cómo hago yo para verificar la reputación, la licencia de ese abogado? Yo sé que es el ABA, pero si les puedes explicar a la gente. Bueno, todos los abogados tenemos la licencia bajo un estado. Y es importante saber que el abogado de inmigración puede tener la licencia de cualquier estado en los Estados Unidos y puede practicar en cualquier estado de los Estados Unidos. O sea, por ejemplo, yo tengo la barra de Arizona y yo puedo practicar en Nueva York, puedo practicar en Florida, puedo practicar en todos lados. Pero necesito una licencia. Ahora, lo primero que una persona debe de hacer es irse a la barra de abogados de ese estado donde está esta persona y verificar si ha sido disciplinado anteriormente. Eso es para empezar. Segundo, pues si tú te vas, puedes poner a Google. Generalmente en Google tú puedes encontrar, bueno, tú sabes, digo, yo sé que es muy básico mi consejo, pero la verdad es de que te puedes dar, al menos dar una idea de qué tan bien y qué tan mal es el abogado. Y Pero lo, en el ajá. American Bar Association no puedes como meter ahí la licencia del abogado y ver si tiene algo, si tiene algo El, malo. Bueno, no, no, para inmigración lo puedes meter en el BIA, en el Board of Immigration Appeals, ok. que el Board of Immigration Appeals hace una lista también de los abogados que migratoriamente han sido disciplinados y los que están, que ya no pueden practicar derecho migratorio. Disbar. Pero, por ejemplo, si tú vas a consultar con un abogado, lo primero es pregunta. Claro. ¿Tienes título? ¿Tienes licencia? Puedes preguntar. ¿Tienes medidas disciplinarias en tu contra en este momento? Puedes preguntar también cuál es tu porcentaje de éxito? O sea, tenemos que ser un poquito agresivos a la hora de contratar a alguien porque otra vez son beneficios migratorios que tienen trascendencia no solamente con la persona, sino con toda la familia. De eso puede depender tu vida financiera, tu vida mental, porque eso te puede volver loco, Y tu futuro aquí. tu futuro en los Estados Unidos. Entonces, seamos agresivos, preguntemos si no tiene nada de malo. Si vas con una paralegal o un notario y la verdad no te sientes bien, pues ve con otro, o sea, con un abogado. Y otra vez, no tengo que ser yo, y siempre digo lo mismo, no tengo que ser yo, pero encuentra un abogado, que sea abogado. Tomemos esto en serio, porque la diferencia entre un abogado y un paralegal notario, la verdad, es abismal. Total. Javier, voy a ir rápido por las preguntas que nos han dejado por aquí. Bueno, por aquí nos preguntan. UCIS no me deja renovar mi permiso de trabajo ahora. Mi permiso se vence en diciembre. Tengo que esperar a que mi permiso esté vencido para renovarlo. No, para nada. No sé bajo qué categoría esté aplicando, pero no se recomienda aplicar el permiso de trabajo antes del vencimiento, porque de hecho, no todas las categorías, pero muchas categorías te pueden dar una renovación automática siempre y cuando se haga antes del vencimiento del permiso de trabajo actual. ¿Qué tan antes, Entonces, qué tan antes debe yo pedirlo? recomiendo hacerlo 4 meses antes, 120 días antes, pero como te digo, hay categorías, porque los permisos de trabajo se emiten por categorías. Por ejemplo, el asilo es C08. Entonces, si tú tienes un permiso de trabajo que va a vencer mañana y tú haces una renovación que es ingresada al Departamento de Inmigración hoy, porque sometiste solicitud, tienes una extensión automática independientemente que tu permiso de trabajo ya venza mañana. Entonces, definitivamente es hacerlo con tiempo, no esperarse a que se venza. Y de hecho, eso en cualquier categoría. Yo dijera al menos unos 4 meses antes de la expiración. Dice que es por asilo y es la primera vez que le pasa, que antes lo podía renovar por la página, pero ahora no. ¿Qué recomiendas en ese caso? Bueno, renovarlo con tiempo, 4 meses antes es muy Pero, bueno. pero por la página no, manualmente, dices tú. Lo puedes hacer manualmente, sí. De hecho, la verdad, bueno, ah,
Puede ser manualmente o puede ser en línea. Yo todavía, la verdad, yo digo, soy algo old school, yo todavía estoy haciendo muchas de estas cosas manualmente, pero Bueno, sí, yo hago todos mis trámites contigo manualmente, así que lo sí, certifico. sí, sí, la verdad que sí, digo, sí, estamos haciendo la transición, pero yo todavía estoy un poco renuente por unas experiencias que tuvimos con las tarjetas de crédito por algún tiempo. Entonces, estoy dándole un poquito de tiempo para que se regularice eso, pero de cualquier manera, eso es una opinión personal, pero de cualquier manera lo importante es que se haga, ya sea en línea o manualmente. Bien, Ah, buenísimo. perdón. Cuando manden algo por correo normal o por FedEx, mándenlo por correo certificado. No nada más pongan una estampilla, sino mándenlo por un correo certificado para que exista un tracking number y asegurarte de que eso fue recibido en el Departamento de Inmigración. Y yo soy tan precavido que yo hasta pago la opción de que la gente tiene que firmar que Sí, lo recibió. háganlo. Ese es el nivel de importancia que tenemos que darle a estos procesos. Sí, total. Por aquí nos preguntan, no, esto no sé si lo sepas, pero a ver si lo sabes. Dice, en Indiana no permiten tramitar licencias de conducir bajo la categoría C11. ¿Hay algo que se pueda hacer? Porque tengo todos mis documentos en regla. No, no sé. Las licencias son temas estatales, Estatal, sinceramente sí, no. por eso, por Sí, eso. no sabría decirle, lamentablemente no. Pero ahora, generalmente los estados tienen la página de lo que es motores y vehículos, por ejemplo, Florida es el DMV, y muchas veces ahí puedes encontrar los documentos que aceptan en ese momento para hacer las renovaciones. Digo, pero de ese estado específicamente, lamentablemente no lo sé, pero no, yo diera un vistazo a esta página de internet. Por aquí nos preguntan, envíe mi asilo en físico y también tengo TPS. ¿Puedo desestimar mi caso? ¿Cómo puedo hacer? No he sido llamado para entrevista. No lo desestimes, o sea, ahorita esa persona tiene un plan A y tiene un plan B. Bueno, No es, ese plan está como borroso con lo que bueno, nos... si ese, sí, sí, bueno, el plan B también, pero no sé. Pero yo creo que en este tipo de casos es evaluar si el asilo es bueno o no. Pero no, yo creo que no es tratar de desestimarlo. Para empezar, no lo vas a poder desestimar. Si tú le dices a la oficina, mandas una carta a la oficina de asilo diciendo ya no quiero asilo porque tengo el TPS, no te van a contestar. Te van a decir, tú sigue caminando el asilo va a seguir caminando. Ok. Salvo que estés en frente de un juez de inmigración, con un juez de inmigración sí lo puedes pedir al juez que cierre tu caso. Pero yo lo evaluaría si es un buen asilo. Si es un buen asilo, déjalo. Si es un mal asilo, aprovecha que tienes TPS para hacer un salto a otras categorías, ya sea certificación laboral, a lo mejor una EB1, B2, B1. Y otra cosa que también muchas veces se nos olvida, que uno puede saltar también a otras categorías de visas, por ejemplo, una visa U o lo que es el BAWA, o sea, las residencias por violencia doméstica, o sea, no descartemos esos beneficios. Muchas veces cuando una persona viene a mi oficina y estamos hablando y sinceramente yo en mi cabeza muchas veces digo, ya no veo ningún beneficio, pero yo hago siempre el esfuerzo de ir tras casi todas las categorías que pienso que aplican y no tienes una idea de la cantidad de gente que se salva, o sea, y obviamente es triste por un lado, pero que se salva migratoriamente hablando por haber sido víctimas de ataques violentos. sí. Y muchas veces pensamos, no, es que esto pasó hace mucho tiempo y no lo reporté. No importa, hazlo. No pierdes absolutamente nada pidiendo el apoyo de un abogado para ver si podemos revivir un caso de visa U o de BAWA. Pero es importante tener esa asesoría legal. Por aquí nos preguntan, ¿a cuánto tiempo de un residente con Green Card puede pedir a su familia si su familia está en Estados Unidos con parol humanitario? Ok, dependiendo del familiar. Recordemos que un residente solamente puede pedir, estamos hablando de lo que es la petición, no la aplicación. El residente solamente puede pedir a esposa o a cónyuge y puede pedir a hijos, menores o mayores de edad. Un residente no puede pedir a papás, un residente no puede pedir a hermanos, porque no hay categoría para eso. Pero acuérdate que una persona que está haciendo una solicitud como residente necesita que el beneficiario esté en estatus legal al momento de aplicar.
El parol no es estatus legal. Entonces, esa persona, por ejemplo, en ese caso, si quiere pedir a alguien y quiere que esa persona no tenga que salir fuera de los Estados Unidos para recibir su residencia, entonces esa persona se recomienda que se haga ciudadano y como ciudadano puede pedir a sus papás y puede pedir a sus cónyuges, nada más. Si quiere pedir a su hermano o si quiere pedir a hijos mayores de edad, el hermano o el hijo mayor de edad tiene que recibir su residencia en un consulado fuera de los Estados Unidos. Pero ese es el tipo de rompecabezas que la verdad es que un abogado tiene que hacer esa determinación, ¿no? Porque, de hecho, es bien interesante porque muchas veces nosotros vemos que hacen aplicaciones de, por ejemplo, un residente a su esposo, pero el esposo no está en estatus legal porque tiene un parolo, porque tiene un TPS. El Departamento de Inmigración se va a cobrar esa solicitud, va a tener tu caso pendiente por años y eventualmente te van a decir, ¿sabes qué? Cuando aplicaste no estabas en estatus legal, entonces no calificas. Y tú, bueno, sí, pero te pagué $2,000 en fees de inmigración y le pagué al paralegal, muchas al abogado también. Hay abogados que también lamentablemente se les va. Y el Departamento de Inmigración dice, no, bueno, debiste haberte asesorado adecuadamente. Entonces, por eso Total. es tan importante hacer esas asesorías, ¿no? Sí, mi próxima pregunta es, que nos preguntan, ¿cuáles son las opciones para tener estatus migratorio al año de tener parol humanitario? Depende de la persona. Son preguntas cargadas, pero, por ejemplo, una persona por tener parol humanitario no, o sea, si tienes el parol humanitario al año al día, salvo que seas cubano, o si lo tienes por 3 días, la verdad yo no le veo mucha diferencia. El Ok, cubano sí, por medio del ajuste cubano, al año del día puede aplicar la residencia, pero digamos que un colombiano, un venezolano entre los Estados Unidos con un parol, si tiene el parol ahorita o si lo tiene en un año, un día, la verdad no hace ningún sentido. Ese ok. tipo de personas creo que deben de explorar otras alternativas, quizás por medio de peticiones familiares, y no descartar una petición que requiera que la persona vaya a un consulado a recibir su residencia. Muchas veces nosotros vemos, no, es que tengo que salir y qué miedo. Pues sí, pero son miedos que son estratégicamente inteligentes. O sea, yo prefiero decirle a un cliente, mira, nunca has acumulado presencia ilegal, no tienes un castigo que te vayan a dar porque entraste legalmente y estuviste en un estatus autorizado durante todo ese tiempo bajo ese parol. En realidad no hay una razón para que te nieguen tu caso. Obviamente pueden ponerte en procesos de espera y todo eso, pero no hay una razón real para que te nieguen tu caso. Ese tipo de casos, yo estoy confiado en decirle, sal a un consulado, a una entrevista. Prefiero eso 1,000 veces a que una persona se quede con un parol un año, 2 años, que venga una administración de quién sabe quién y que diga, se acabaron los paroles, ya no los vamos a renovar y se tienen que ir. Entonces, hay que también ser un poquito desconfiados y lamentablemente paranoicos de que ni no pensar que todos los beneficios que tenemos en este momento van a estar el año que entra. Total. Entonces, pero para esa estrategia, para ese juego de ajedrez, necesitas un abogado, necesitas una estratega en realidad. Total. Bueno, a toda la gente que se está uniendo, estamos hablando con el abogado Javier Montano Miranda, contestando sus dudas en la materia migratoria, así que Gracias. voy a seguir aquí preguntándoles sus dudas al abogado para que nos guíe y nos ayude. Por aquí nos dicen, y bueno, los invito a que hagan sus preguntas también aquí en el chat. Sí. Eh, Y también si existen personas que quieren una asesoría más directa, digo, obviamente no tengo que ser yo, pero si quieren hacer una asesoría con nosotros, pueden escribir la palabra asesoría o consulta directamente por mensaje directo a nuestro Instagram, que es Montano Miranda Law, y nosotros los podemos contactar. O sea, pero otra vez, ojalá sea yo, pero si no soy yo, quien sea, pero por favor hay que asesorarnos y tomar ese tema en serio. Totalmente. Y bueno, yo al final del live también voy a dejar esto colgado y les voy a dejar eso para que ustedes lo lean y puedan ustedes saber a dónde tienen que escribir, que es en la mensajería directa del abogado, para que allí les den toda la información. Por aquí nos preguntan, ¿cuánto tarda en que otorguen un perdón por haber sido deportado? Me imagino que debe, Oh, perdón. bueno,
dependiendo, son preguntas de examen, la verdad, ¿no? ¿Viste? Este, Gente preparada. sí, no, pero súper, qué bien. Dependiendo de dónde esté la persona. Por ejemplo, si la persona está dentro de Estados Unidos, no estamos hablando de un perdón específicamente, si generalmente estamos hablando de que es una moción de reapertura. Cuando tú estás en Estados Unidos y tienes una orden de deportación, por regla general, la jurisdicción la tiene el juez de inmigración que te deportó. Entonces tú tienes que pedirle a ese juez que reabra tu caso por un nuevo beneficio que tienes. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que entraste legalmente eras menor de edad y en tu aplicación de asilo, en la aplicación de asilo de tus papás fuiste incluido y tienes una orden de deportación y un juez te deportó hace 10 años. Pero ahora estás casado con un ciudadano americano. Ese tipo de casos tú puedes decirle a un juez, mira, ahora tengo este beneficio, por favor reábreme el caso. Y un juez puede reabrir este caso. Y muchas veces la gente confunde una moción de reapertura con un perdón. Pero específicamente, contestando a la pregunta, ¿cuánto se puede tardar una moción de reapertura en esos casos? Como se puede tardar un mes, se puede tardar 8 o se puede tardar un año. No existe un tiempo específico para que un juez emita una decisión para una moción de reapertura. Ahora, si estamos hablando de una persona que está fuera de los Estados Unidos, generalmente estamos hablando, por regla general, de dos perdones, que es el perdón I-601A y el 212. Esos perdones se tardan, porque ese tipo de perdones, por regla general, los tienes que solicitar estando fuera de los Estados Unidos, y de hecho el procedimiento es muy raro, porque primero vas a una entrevista consular, te dicen que no, porque eres inadmisible, porque tienes una deportación, y te dan un documento que te dicen, bueno, no eres admisible en este momento, pero puedes pedir un perdón. Con ese papel, ya que te encontraron inadmisible, es que pides un perdón, pero el perdón se pide dentro de los Estados Unidos. O sea, fuiste a una entrevista consular, pero el perdón se pide dentro de los Estados Unidos y esos perdones lamentablemente se tardan muchísimo. Estás hablando 3 años, Wow. fácil. 3 años y durante ese tiempo generalmente tú estás fuera de los Estados Unidos. Ahora, hay otro tipo de perdones también, que estás pidiendo, digamos, una visa de no inmigrante, digamos que tú fuiste deportado hace mucho tiempo y tienes una emergencia de entrar a los Estados Unidos por una cuestión médica o lo que sea, hay perdones que uno puede solicitar también, pero no sé si se refieren a eso. Hay un perdón que se llama el 12D3, donde tú le puedes pedir al Departamento de Inmigración, mira, déjame entrar por cuestiones humanitarias, yo sé que soy inadmisible, pero por favor déjame entrar. Esos perdones son muy difíciles de ganar eh, y se tardan, bueno, no se tardan tanto porque generalmente te los niegan casi al momento. Pero depende de cada caso y por eso es que siempre digo que cada caso es un universo y Total. necesitamos asesorarnos. No todos los perdones son iguales. Bueno, ahí tienen la información de Javier para que si quiere pues platicar un poco más a profundidad sobre este caso, allí él nos pueda guiar. Por aquí nos preguntan qué tiempo, y esta es una pregunta corta, ¿qué tiempo de vigencia tiene el permiso de viaje por TPS? Generalmente los que estamos viendo nosotros son 2 años. Un, Ok. 2 años es lo que estamos viendo. Sí, Ok. Pregunta de sí, no, que te hace por aquí. ¿Ustedes tramitan visas EB2? sí, claro. Y claro, hacemos las EB2 para las personas que están escuchando y que no están familiarizadas con el tema, son visas de inmigrante o residencias por medio de la categoría Employment Base número 2, que es por interés nacional. Pero quiero hacer una aclaración, y que por alguna razón social media se ha vuelto loca con esta categoría. No todo el mundo califica, es la verdad. EB2 no solamente tiene la parte de la persona, o sea, que demostrar que tiene o habilidades excepcionales, o que tiene una maestría, o tiene un bachelor de 5 años de experiencia progresiva. Esa es la primera parte. Pero la segunda, que generalmente es la más difícil, la más contenciosa, es que tú tienes que demostrar que a lo que vienes a los Estados Unidos es un área que le interesa a los Estados Unidos y que estás en una posición de avanzar esa área. O sea, no porque tengas maestría significa que inmediatamente calificas un EB2. Y, y no porque seas excepcional significa que estás en posición de avanzar esa industria. Entonces,
también las EB2 definitivamente son mucho más obtenibles que una EB1, que estamos hablando ahora de habilidades extraordinarias, pero aún así son definitivamente son temas serios. Y lo que habíamos platicado anteriormente de que por alguna razón todo el mundo se soltó haciendo esta CB2, ¿no? Y, prueba, y decimos la prueba del espagueti, ¿no? A ver cuál pega en la pared. Por eso es que es tan importante consultarlo con un abogado, es más, no con uno, con varios, y que te diga, mira, si estás en posición de aplicar o no. Y si no estás en posición de aplicar, entonces la EB3, que la EB3 es por medio de una certificación laboral, y una certificación laboral pero requiere de un patrón en los Estados Unidos que te esté haciendo una oferta de trabajo. Bien, por aquí nos preguntan, un cubano con la ciudadanía que haga una reunificación familiar para sus padres, ¿cuánto tiempo demora el proceso aproximadamente? Bueno, esa es la pregunta de los 54,000, porque nosotros vemos que hay paroles cubanos que los aprueban casi inmediatamente, como también vemos paroles cubanos que tienen un año pendientes. ¿Qué es lo que se dice? Y no sé si esto sea real o no, pero lo que se dice es de que el Departamento de Inmigración está usando una especie de, una metodología muy rara porque escoge casos, está revisando casos que están llegando recientemente y están revisando casos viejos. Entonces agarran prácticamente de varios de estos dos extremos. Por eso es que de repente vemos que aplicaciones de parol son aprobadas muy rápido cuando tenemos otras que tienen un año. Entonces es muy difícil saberlo, pero definitivamente háganlo, porque tratando no pierden absolutamente nada y es una manera muy buena y efectiva de traerse a sus familiares y no tener que esperar todo ese tiempo, porque acordémonos que esta es una medida que está aprobada bajo esta administración. No sabemos cómo esto pudiera cambiar bajo otra administración. Entonces, mi consejo es hágalo. Bien, por aquí nos dicen, hay una ley que dice que el permiso de trabajo va a ser por 5 años. El mío, Ya está. el mío se vence en octubre. ¿Se debe pedir renovación o lo extienden automáticamente por esos 5 años? No, se tiene que pedir. O sea, se tiene que solicitar el nuevo permiso de trabajo y cuando te llegue ese permiso de trabajo, ahora va a ser por 5 años. Buenísimo, perfecto. Por aquí nos dicen, pasa mucho, sí pasa mucho. Ajá, bueno, unas últimas y ya, Javier. Las que gustes. Ay, ya va, tenía una por aquí. Era la siguiente. ¿Cómo puedo obtener residencia permanente con certificación laboral? Muy buena pregunta. Y en mi opinión, esa es la manera más eficaz, bueno, es tardada, pero más eficaz, al menos para personas que tienen TPS. Hicimos un episodio sobre eso. Lo hablamos. Sí, pero yo creo que la gente muchas veces no se da cuenta de los beneficios que tiene. Yo sé que es la certificación laboral, y para las personas que están escuchando, es un proceso donde una compañía en los Estados Unidos hace una oferta de trabajo para una persona y lo que está haciendo es que está certificando que no se le está quitando el trabajo a un americano. O sea, está certificando que no está afectando el mercado laboral en los Estados Unidos. Y teniendo una certificación laboral, una persona puede agarrar esa certificación laboral y llevársela al Departamento de Inmigración. La certificación laboral es con el Departamento de Labor y una vez aprobada puedes llevarte al Departamento de Inmigración. El Departamento de Inmigración, por ejemplo, una persona que tiene TPS puede entonces aplicar a la residencia saliendo con el permiso de salida de su TPS y reentrando con el permiso de entrada, que es lo mismo del TPS, y después aplicando a la residencia por una certificación laboral. Pero esto generalmente aplica al menos para la comunidad venezolana en este momento y para las personas que tienen TPS y que tienen el permiso de salida. Pero la certificación laboral es un proceso que requiere de un patrocinador. Y de hecho, nosotros vamos a tener en el futuro próximo un webinar específicamente de cómo saltar de asilo o TPS a la residencia. Vamos a tener un webinar, es a final de este mes, de hecho,
te puedo dar los datos la siguiente semana, porque sí es muy importante. Y otra vez, si tienen ese patrón, si tienen esa compañía de una persona que realmente los quiere patrocinar, definitivamente hablen con ellos y hablen con ellos para que después ellos hablen con nosotros y con un abogado y que se convenzan que ese es el camino para aplicar la residencia. Yo me doy cuenta que muchas personas, y sobre todo la comunidad venezolana que tiene TPS, que tiene la oportunidad de tener un permiso de trabajo, tiene esta oportunidad porque se han hecho piezas fundamentales para muchos de estos negocios en los Estados Unidos. O Total. sea, cuando una persona que tiene TPS, que viene a mi oficina, que dice, es que hablé con mi patrón y mi patrón me quiere pedir, el patrón, y cuando nosotros después hablamos con el patrón, los patrones les dicen, ¿qué necesito hacer para pedir a este señor? Porque este señor me maneja todo mi negocio. Entonces, pero eso es muy bonito, porque imagínate, el proceso de certificación laboral es caro, el proceso de certificación laboral es tardado, pero están haciendo ese esfuerzo por gente trabajadora que está haciendo un compromiso a largo plazo. Entonces, aprovechense de eso y crucen ese puente, tengan esa plática y hablen con sus patrones, porque yo les aseguro que la gran mayoría lo van a querer hacer, porque otra vez muchos de ustedes se han convertido en pieza fundamental en muchos de estos negocios en los Estados Unidos. Totalmente, estoy 100% de acuerdo. Javier, antes de irnos, cuéntanos esos mitos, esas leyendas urbanas sobre este tema, cuando cometemos a veces, a través de la desesperación, el dejar que un notario o un paralegal nos procese nuestro asilo. A veces he visto que algunos corren con suerte y Sí. les hacen bien el trabajo, pero sin embargo, como dices tú, hay esa desventaja que esa persona no te va a poder representar en una corte y vas a estar tú solo en una camisa de 11 varas. Eh, ¿Qué recomiendas? ¿Cuáles son las cosas que tú escuchas y que a veces te rompe el cerebro y tú dices, ay, eso no es cierto? Y la gente se lo cree. Bueno, lo primero voy a hacer una anotación de lo que acabas de decir. Aunque el trabajo de un notario paralegal sea bueno, no deja de ser práctica no autorizada de la ley. Correcto. Número uno. Número dos, un abogado en otro país generalmente no es abogado en los Estados Unidos. O sea, ese tema de que pues, usted es abogado, bueno, es que yo soy abogado de México. No cuenta. No Ujú. cuenta. O sea, tú puedes tener todos los títulos basados en derecho civil, pero lamentablemente cuando vienes a los Estados Unidos, pues no tienes la licencia. O sea, o tienes la licencia o no tienes la licencia. Pero, pero, pero vamos a hablar del tema como realmente es, y a final de cuentas un notario paralegal lo único que puede hacer es transcribir lo que tú le estás diciendo, nada más. No te puede decir si tú calificas a ese beneficio. O sea, si tú vas con un paralegal o notario y dices, es que no sé qué aplicar, dice, no, un asilo, eso es consejo legal. Legalmente hablando, no, eso es ilegal. Y de hecho, el nombre que deberían utilizar es como typist, como mecanógrafo. No sé Exacto. si esa sea la Sí, traducción, sí, porque sí, sí. lo único que pueden legalmente hablando hacer es eso, transcribir lo que una persona le está diciendo, no puede dar consejo legal. Y la otra es, tomemos el tema en serio, por favor, vean esto con abogados de inmigración, porque es otra cosa, ¿no? Es que es abogado, sí, pero yo tengo 20 años haciendo esto, Luis, y te juro que todos los días aprendo algo y me dedico a esto 100%. Para mí esto no es un hobby. Yo soy mexicano, yo lo he dicho anteriormente, lo tengo en mi ADN. Mm. Pero aún así yo aprendo todos los días. Entonces, cuando tú estás hablando también de voy a contratar a alguien, contrata a alguien que se dedique a eso, no un abogado que haga muchas cosas, porque a final de cuentas, esto es un tema que cambia todos los días. Y yo te aseguro que después de noviembre, con lo que estamos escuchando, lamentablemente, ojalá y no, pero pareciera que va a ser un tema interesante, ¿no? Sí, totalmente, Estoy siendo muy totalmente. diplomático. Sí, sí, lo Sí. sé, y yo también. Pero bueno, yo creo que este fin de semana van a haber nuevas noticias de lado y lado, así que todavía estamos en expectativa de que si los dos candidatos van a ser los dos candidatos o va a haber un cambio, todavía estamos Sí.
en esa diatriba. Javier, me encantó Como tenerte. siempre, Luis, un gran abrazo. Gracias, gracias a tu audiencia también. Y bueno, nos vemos el siguiente jueves. Y otra vez, si una persona quiere platicar con nosotros, lo puede hacer escribiendo asesoría o consulta en nuestro mensaje directo en Instagram, Montano Miranda Law. Total, Muchísimas gracias. súper recomendado porque eres mi Gracias. abogado y de verdad que lo haces con dedicación, lo haces con pasión, sabes lo que estás diciendo y bueno, no tienes ni 2 ni 3 días, tienes 20 años en esto. Así que gracias por tu apoyo y por el apoyo también que le das a mi comunidad porque me escriben que han tenido sesiones, asesorías y consultas contigo y quedan bien, quedan maravillados y eso me Gracias. Bueno, y nada, seguimos aquí sí, educando. Por aquí dice que cómo pueden contactarte. Bueno, pueden escribirle un mensaje directo a través de Montano Miranda Law con la palabra asesoría o consulta y allí automáticamente ellos van a estar dándole toda la información. También yo voy a dejar este live colgado y lo voy a colocar en los comentarios para que ustedes hagan la tarea y le escriban. Si no, si se les hace muy difícil, simplemente vayan a seguir la cuenta de Montano Miranda Law y ahí les dejan un mensaje. O si no, Javier, dinos cuál es el WhatsApp, por favor, es el el teléfono. 786-448-0951. Repito, 786-448-0951. Y la verdad, de lo que estás diciendo, te lo agradezco, de verdad, viniendo de ti, es muy satisfactorio, gracias. Pero la verdad, tengo un gran equipo. Sinceramente, yo me divierto mucho en mi oficina. Mi team, Olga, Hilda, Sam, Mava, son espectaculares. Entonces, no me puedo llevar el crédito yo solo, Total, sinceramente. total. Ellas es la que están ahí todo el día, toda hora contigo y eso también vale mucho. Tengo que escribirle a Hilda, Hilda me va a matar. Los quiero, un abrazo. Sí, nos vemos, saludos. Bye bye. Ahí estaba el abogado Javier Montano Miranda hablando sobre todo lo que tiene que ver con dudas sobre asilo político, qué pasa cuando tramitamos nuestro asilo con un notario o con un paralegal. Así que también respondimos sus preguntas, hablamos de EB2, hablamos de paro humanitario, de perdones migratorios, así que allí lo tienen. Si quieren comunicarse con el abogado Javier Montano Miranda, que se los recomiendo con los ojos cerrados, porque no lo recomiendo nada más porque sé que es bueno, sino porque es mi abogado. Y si es mi abogado, pues ustedes saben que tiene que ser bueno y por eso se lo recomiendo a ustedes. Vayan y lo escriben a través de su cuenta Montana Miranda Law o si no, pueden llamarlo al número que él dijo aquí, que es 786-448-0951. Nos vemos la próxima semana, pendientes, porque la próxima semana voy a estar haciendo un live exclusivo para dar 15 becas del mes. Las 15 becas del mes las voy a dar la semana que viene en un live exclusivo. ¿Por qué es exclusivo? Porque ese live va a quedar colgado en mi feed. Ustedes saben que los lives que yo hago sobre becas los hago súper tarde, como a las 9, 10, 11 de la noche, y la gente que está ahí, que se conecta a veces 80, 90, 120 personas, tomando nota porque saben que yo no coloco esos lives, pero este sí va a quedar colgado porque hay información de valor que voy a compartir y quiero que la gente lo aproveche. Así que nos vemos la próxima semana con más del abogado Javier Montano Miranda el jueves y antes de ese live voy a estar colocando otro hablando sobre becas. Sé que muchos de ustedes están haciendo preguntas de becas, pero me gusta respetar el espacio de Javier y por eso no quise hablar de becas hoy. Sin embargo, estén pendientes porque en menos de una hora estaré publicando una beca de Tylenol. ¿Se acuerdan? ¿Saben las pastillas para la acetaminofén del dolor de cabeza? Esas pastillas ofrecen becas para migrantes. Así que estén pendientes porque lo voy a publicar en pocos minutos. Cuídense.